Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a esta noche de devocional, bienvenidos todos, si reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco, detrás de cámaras, nuestra hermana Abril Vázquez. Es un gusto tenerlos en este viernes, ya en la noche, ya para escuchar un poco de palabra, una palabra sencilla, breve, pero yo creo que será de bendición para muchos de nosotros en nuestra vida. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Tenemos un tema importante que hablar hoy. Tenemos un tema pues bastante interesante de qué hablar. Como lo podían ver al inicio, vamos a hablar sobre la disciplina de Dios en nuestras vidas. Yo creo que eso es muy importante saber. Yo creo que eso es muy importante entenderlo. Antes que nada, dos cosas. La primera, pues no habíamos subido un devocional porque teníamos, como por así decirlo, un poquito de trabajo. ¿No puedes estar bien? Y tenemos un poco de trabajo, entonces como que ahí no se nos dio mucho tiempo, pero pues ya estamos ahorita ya de vuelta, ya estamos pues ahora sí con el tiempo requerido, con el tiempo adecuado, y también nos dio la oportunidad de poder llegar a la cantidad de 700 y tantos ya aquí en la página en nombre del Rey. Muchas gracias a todos, de verdad. Les doy muchas gracias por seguirnos, por estar apoyándonos, porque es un proyecto nuevo, es un proyecto que realmente estamos experimentando incluso en muchas cosas, estamos innovando en muchas cosas, cada vez tratamos de evolucionar más, cada vez tratamos de hacer las cosas con mejor calidad. A veces estamos un poco limitados por el equipo y todo eso, pero intentamos hacerlo. Pero muchas gracias porque han estado al pendiente, han estado siguiendo, han estado ahí compartiendo, dándole like. Recuerde siempre compartir, recuerde siempre pues, compartirlo con sus amigos, compañeros, hermanos, con quien le interese o crea que esta palabra pueda ser de bendición. Pues vamos a iniciar, pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración para que todo esto lo pongamos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos llegar a algunos a nuestro hogar, llegar a algunos a poder obrar, llegar unos después del trabajo, después de todo lo que hacemos a través del día, las actividades. Tú nos permites, Padre, llegar y realizar las cosas debidamente. Señor, ponemos este momento en tus manos. Te pedimos, Padre Santo, que sean tus palabras, que sea, Padre bendito, tu obra, que no sea, Señor, lo que yo quiera hablar, sino que seas tú hablando a través de mí, que seas tú hablando a través de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a iniciar esta noche con un tema importante, como se los comentaba. La disciplina de Dios muestra su amor. Esto es un tema muy importante que nosotros debemos entender, pero antes que nada debemos entender qué es disciplina. ¿Qué es una disciplina? Porque tenemos diferentes conceptos, ¿no? Y siempre se los he dicho, aquí vamos a tratar de tomar un significado o un concepto sencillo, una no una cuestión muy filosófica, teológica. Entonces, todo eso lo vamos a hacer de un diccionario común que cualquiera de nosotros pueda encontrar, que cualquiera de nosotros pueda obtener. Bueno, vamos a ver el significado de disciplina. Tiene un concepto, un nombre femenino por la A en la que termina. Quiere decir conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad, que se pone como ejemplo pues una disciplina militar. El segundo significado es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Esto es importante porque muchas veces confundimos la disciplina con castigo o la disciplina con algún carácter erróneo de castigar a una persona, de castigar al hijo, castigar a la niña, y decimos te ponemos en disciplina. ¿Qué quiere decir? O sea, que te castigamos digamos en un contexto de iglesia, dicen te ponemos en disciplina y los sientan, los apartan.
en lugar de hacerlos conducir a esas reglas y normas para que ellos puedan llevar un comportamiento conciso o más adecuado y puedan llegar a una verdadera verdad. Bueno, entonces el concepto de disciplina ahí está. Podemos ver que es un conjunto precisamente de normas y reglas para el cumplimiento de algo en concreto. Y ese cumplimiento constante a través de las reglas y normas, pues nos llevarán a un cierto resultado. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos con la introducción. Bueno, aquí ya entramos en tema. Hemos estado viendo en las otras semanas hemos estado hablando de la fe. Precisamente Hebreos 11 es un tema muy importante que tomamos la vez pasada. Cualquiera que tenga tiempo de verlo puede buscarlo y lo va a encontrar aquí en el canal. Entonces, vamos a ver qué sigue después de eso. Recordemos que Hebreos 11 pues narra todo lo que son los acontecimientos de los héroes de la fe, narra todo lo que vivieron los antiguos, desde Adán, Abel, hasta Moisés, David, y todos ellos a través de los años, de los tiempos y todo lo que pasó. Bueno, una vez terminando ese ejemplo de todos los héroes de la fe, viene algo muy importante. Entonces vamos a ver qué sigue después de todo lo que nos narró Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe, qué es lo que continúa después de esto. Perfecto, pues vamos, dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Wow, empezamos con algo muy interesante y algo muy hermoso. Bueno, primero que nada dice que estamos rodeados de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? No son los testigos de Jehová, pero pero sí es algo muy importante. Esa nube de testigos en gran cantidad son todos esos héroes de la fe que algún día van a ser testigos de toda esa fe que se profesó, pero que creen, también hay otro significado. Nosotros al caminar en Cristo, al caminar digamos, en una congregación, al caminar alrededor de hermanos, de hermanas, y de darnos la oportunidad de conocernos, contarnos historias, contarnos testimonios, pues también nosotros tenemos nuestra nube de testigos. Es una hermana, es un hermano que le hemos contado y que se han multiplicado muchos testimonios a través de esto. Un claro ejemplo podemos tomar como el pastor Danilo Montero, que tiene un testimonio muy impresionante, muy impactante. Entonces, todos nosotros que hemos escuchado ese testimonio, somos testigos de lo que Dios ha hecho a través de su vida. E incluso cada uno de nosotros, cada vez que compartimos, cada vez que contamos lo que hemos vivido o cómo llegamos a Cristo, es una manera precisamente de poder compartir y de tener esos testigos en nuestra vida. Pero son esos dos significados, precisamente, pero dice que esa nube tan grande de testigos. Por eso después dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Básicamente está diciendo que el pecado que nosotros tenemos a veces presente o que nos sentimos culpables de eso, lo dejemos a un lado. Ya basta de tener esas cargas. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, nos cuesta avanzar muchas veces en cuestión del evangelio, en cuestión de compartir la palabra de Dios, esas cuestiones de decir no estoy preparado, no soy digno, cómo yo voy a compartir, cómo si yo no he cambiado mi vida, cómo yo si no he arreglado las cosas tal vez en mi matrimonio, tal vez yo no he arreglado las cosas con mis hijos, doy malos testimonios en el trabajo, cómo yo voy a poder compartirle a la gente de Cristo. ¿Cómo yo voy a poder decir a la gente, Cristo cambia, Cristo hace una nueva persona en cada uno si aún fallo? Pero la palabra de Dios dice que nos despojemos de ese pecado y que nos concentremos en la carrera que hay por delante. Muchas veces nos pasa como la mujer de Lot, que por voltear a ver el pasado nos convertimos en sal. Pero algo que viene a combatir precisamente esto que estoy diciendo, viene en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que nosotros somos como la sal de esta tierra, tiene un significado muy importante y un contexto histórico muy importante. En la época del Señor Jesucristo, en toda esa región de Jerusalén, básicamente casi todo el país,
habían muchos yacimientos o había muchas minas de sal. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Ustedes son la sal, o sea, ustedes se multiplicarán, ustedes los encontrarán en todos lados. Esa tierra es muy rica en sal, incluso pues encontramos el ejemplo del mar muerto, ¿no? Del mar muerto, que por esa cantidad de sal pues no hay vida en ese mar. Entonces, ese es un gran ejemplo de que nosotros debemos ser la sal de esta tierra, pero la sal que se multiplica, no la sal que queda como una estatua. Debemos entender estas dos cosas muy importantes, porque una vez que nosotros nos despojemos de toda carga que nosotros creemos que no somos dignos, podremos avanzar y podremos hacer algo y aportar, sobre todo a la obra del Señor. Que dice la palabra, ¿no? Que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Entonces, no está mal a veces quererse preparar bien. Eso yo creo que lleva un tiempo, lleva cierto tiempo. Yo no estoy diciendo que no. Tampoco vamos a ponerlos en años, pero vamos a ponerlos en ganas, en tiempos. Si yo no sé de un tema y si yo soy ignorante tal vez en eso, ¿qué creen? Tengo la Biblia, tengo predicadores por montón, tengo herramientas como libros, todo ese tipo de literatura cristiana, que son diferentes puntos de vista, no lo tomamos como una doctrina, que a fuerzas es lo que dices hermano, no, pero simplemente es una guía para que nosotros, a la luz del Espíritu Santo, podamos entender lo que dicen las Escrituras. Pero bueno, vamos con esta introducción. Después dice en el versículo 2 de Hebreos 12:2, dice de la siguiente manera: fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En Reina Valera, que es la que regularmente nosotros ocupamos, dice es más popular, como dice esta versión, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow, eso me gusta mucho esta palabra. Ese versículo es uno de mis versículos favoritos, porque nos dice lo que realmente es el Evangelio. Que sí hay muchas cosas, sí hay muchas cuestiones, sí hay muchos predicadores, sí hay muchos profetas, hay muchos apóstoles, hay muchas obras que han hecho grandes siervos, pero ¿qué creen? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Queremos conocer a Dios? Busquemos a Jesús. ¿Queremos saber cómo habla Dios? Conozcamos a Jesús. Precisamente por esto es un principio importante, el cual nosotros debemos tener esa relación con Cristo Jesús para poder conocer más y más al Padre. Recordemos, nadie llega al Padre si no es por el Hijo, porque el Hijo lo mostró y lo está exteriorizando y presentando a todos nosotros. Pero bueno, vamos a ver dos significados importantes en esta materia. Dice la primera, que es el autor. ¿Qué es un autor? Eso debemos entenderlo, porque si no sabemos el significado de las cosas, es a veces muy fácil que divaguemos en todo lo que decimos o hacemos. Muy bien. El significado de autor quiere decir que es una persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. Un ejemplo, el autor de un gol, ¿no? Alguien que juega fútbol o que sabe de fútbol, pues es una persona que va tejiendo jugadas, va haciendo, y pues al último, gracias a él, se metió un gol. Y dice precisamente la segunda definición: persona que ha realizado una obra científica, literaria o artística. El autor de la novela. En este caso, podemos entender que es básicamente el versículo nos está diciendo que el Señor Jesucristo fue el que hizo la fe, fue el que nos hizo y nos mostró la fe realmente. ¿Cómo es creer en el Padre? ¿Qué es la fe? Pues es realmente algo que viene de Cristo Jesús. Por eso incluso es malo tener precisamente esos alardes de fe, porque muchas veces decimos: uy, yo tengo una fe impresionante, que si yo me quedo sin comer, hoy vienen y me alimentan. Recordemos que todo está sujeto bajo la voluntad de Dios, y esa precisamente voluntad y esa fe viene de Jesús.
Obviamente Él jamás nos dejará solos ni desamparados, solamente por poner un ejemplo, no se me ocurrió otro mejor. Pero entonces básicamente a Él se le adjudica la fe, al Señor Jesucristo se le adjudica la fe que nosotros tenemos, porque Él es el que la hizo, Él es el causante de esta, Él es el que realizó una obra, en este caso pues la obra de creer firmemente algo en el cual no podemos ver y tal vez no podemos palpar así tangentemente. Y pues algo que sí me lleva de lógica es que el segundo significado dice que es alguien que realizó una obra científica, literaria o artística. Y recordemos que este libro fue hecho por el Espíritu Santo. Fue concebido, fue guiado y fue dictado por el Espíritu Santo. Así que este libro que nosotros llamamos Biblia, el autor es el Señor Jesucristo, o en este caso el Espíritu de Dios, a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de las personas que escribieron este libro. Bueno, ¿qué significa consumador? Obviamente, pues lo entendemos, ¿no? Obviamente es como que un significado como que muy básico y para algunos yo sé que lo van a entender y lo entienden, lo saben bien. Pero bueno, es el adjetivo, la definición de consumador. O sea, es algo que consume. ¿Qué es consumir? Pues cuando algo se va reduciendo, apagando hasta el punto de llegar a nada. ¿Qué quiere hacer referencia? Pues que es algo que se termina, que se cumple, que se completa, que se concluye, que se acaba, que se realiza o finaliza una cosa, el que lleva a cabo una cosa o una tarea. Recordemos qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Esa palabra me llena a mí de un significado importantísimo, porque Él dice consumado y nosotros podemos decir, ¿consumado a qué? ¿Qué consumaste, Señor? Bueno, podemos entender que la obra que Él hizo, ¿no? La obra que Él vino a hacer, morir en la cruz, perdonar pecados y todo eso. Pero otro significado muy importante es que Él ya está diciendo, ya fue y ya se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay un porcentaje muy grande de profecías mesiánicas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Pues profecías que hacen referencia a Jesús, como el profeta Isaías, ¿no? Que dice que nos vendría a visitar Emanuel. eh, Partes de los salmos donde menciona la crucifixión, donde menciona que el Señor va recorriendo ciertos niveles donde nosotros no podemos entender tal vez del todo, pero que pasaron en este plano terrenal espiritual. Y todo eso básicamente está diciendo, se está cumpliendo hoy mismo. Recordemos que todas las figuras, recordemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una alegoría de Cristo. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús y vemos el Antiguo Testamento, podremos ver al autor y consumador en toda la obra del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, incluso hasta algo que me llena de un ejemplo muy importante es la serpiente de bronce. Precisamente lo menciona, me parece que es me parece que es Juan 4, el que menciona precisamente el cumplimiento de la serpiente de bronce, que como la serpiente de bronce se tenía que levantar, así también el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, que se tenía que levantar para que todo aquel que fuera mordido por serpientes, o sea, por el pecado, al ver la cruz, o sea, al ver la persona que está ahí arriba, puede ser salvo. Por eso es puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor, o sea, en el que hizo la fe, no en otras cosas, no en otras personas, no en otros ministerios que son importantes, sí, pero que todo viene de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, esas son las dos definiciones que podemos ver en el versículo 2. Dice después, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En este caso, básicamente diciendo, menospreciando que él iba a sufrir, menospreciando que él iba a padecer, o sea, él no lo tomó en cuenta. Imagínense que incluso es algo que vamos a checar un poco de la historia, vamos a checar un poco de historia. Yo creo que algunos tenemos a veces un tiempo en el día para checar historias de mitología griega, mitología incluso azteca, maya, de tantos países nórdicas, todos esos dioses que literalmente tal vez no existen como tal,
pero todos esos significados o esas ideas que los hombres pusieron ante esos dioses, son dioses que no se sobajan, son dioses que no se rinden, son dioses que no muestran debilidad, porque ¿qué creen? Ya no la pueden recuperar. Son dioses, digamos un ejemplo, como Zeus, Odín, en este caso que es Alcoa, todo ese tipo de dioses son dioses prepotentes, son dioses que resuena su poder, que no hay nadie que pueda con ellos. ¿Por qué? Porque si en la mente humana llega a haber un poco de debilidad en ellos, ya no son dioses. Y es lo que me gusta de nuestro Dios, es lo que me gusta del Señor Jesucristo, que Él no se preocupó en verse débil, en verse debilitado, porque Él sabía que con el poder del Espíritu Santo podía resucitar de entre los muertos. Es algo significativo, importantísimo, porque vemos un Dios que se muestra entre comillas débil, porque dicen murió. Ahí es donde vemos la aplicación de la palabra, donde dicen que la muerte, el diablo, las potestades hicieron fiestas, se gozaron, dijeron vencimos al Hijo de Dios. Pero ese mismo Espíritu que pudo resucitar a Jesucristo de los muertos, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, lo levantó de las llamas del infierno, lo levantó y pudo resucitar. Entonces, eso me llena de alegría, me llena de gozo. Él menospreció todo eso porque sabía que su poder lo podía levantar. De igual manera dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, perdón, a la diestra del trono de Dios. Entonces eso significa que Él tiene un lugar, Él tiene un lugar real, Él tiene un lugar en el trono, está al lado del Padre. Bueno, seguimos viendo aquí, sigan, si alguno tiene su Biblia, alguno tiene ahí donde anotar, vaya anotando estas citas, o de igual manera si gustan que yo les envíe las imágenes, pues con todo gusto me lo comentan en la caja de comentarios y se lo estaremos enviando por inbox. Dice Hebreos 12, 3, 4. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. En la que ven en la pantalla es la versión de las Américas. ¿Por qué hago esto? Nosotros al estudiar la palabra de Dios tenemos que siempre ver diferentes versiones, no para adaptarnos a lo que más nos conviene decir, sino para ver diferentes perspectivas. A fin y al cabo sigue siendo la misma esencia. Por una letra o una palabra no cambia la esencia de la enseñanza o de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal traición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es importante, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Básicamente está diciendo, recordemos lo que Cristo soportó para que nosotros podamos soportarlo de igual manera. Yo creo que ese versículo está bastante claro. Dice, después abajo en el 4, dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entramos aquí al toma tu cruz y sígueme. ¿Recuerdan esa cita, ese versículo de la palabra de Dios? Me parece que viene en Mateo y en Lucas o Marcos, una de esas dos, pero viene en Mateo, de que viene seguro. Precisamente dice que porque todavía nosotros en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, estamos renunciando básicamente al pecado, por lo cual nos hacemos contrario al mundo. Recordemos que el mundo está lleno de pecado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues dice el Señor Jesucristo, que es de vuestro padre el diablo. En este caso se está pues refiriendo a las personas que no tienen una afinación hacia el Espíritu de Dios. Pero también precisamente lo que hablábamos, Hebreos 11, 36, en los héroes de la fe ellos nos demostraron todo esto, que muchos tuvieron que soportar pues básicamente murmuraciones, algunos tuvieron que soportar muerte, simplemente la historia de los apóstoles o el más significativo de todos, nuestro Señor Jesucristo. Pero si tiene ahí su Biblia, retroceda tantito, un capítulo nada más, vamos a Hebreos 11, 36 en adelante. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes
y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Wow, aquí chequemos esto. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos hacemos afín a Dios, no nos volvemos dignos a este mundo. Y muchas veces nosotros confundimos esa dignidad con orgullo y vanagloria. Algo que no debemos confundir. Sí, una cosa es que a través de nuestro apego a Dios, el mundo tal vez no sea digno de tener a personas con el Espíritu de Dios ya en su corazón. Pero eso no nos hace más ni menos, sino todo lo contrario, nos hace luz para este mundo. Entonces ahí chequemos eso también. Y dice después, dice que anduvieron por lugares desiertos, erraban en los montes, por las cuevas y las cavernas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Recordemos, los héroes de la fe que llegaron básicamente hasta el libro de Malaquías, pues no vieron el cumplimiento de la profecía mesiánica del Señor Jesucristo. Entonces no alcanzaron a ver esa salvación, pero pues ellos creyeron y murieron en Dios. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos a través de su obra de fe y a través de que murieron muchos a través de la palabra de Dios o por la palabra de Dios, por la vida que dedicaron a esto, pues dice la palabra que también nosotros recibiremos algo parecido, que es pues vivir el Evangelio de Jesucristo a través de todas las enseñanzas que Él nos dejó. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora sí entramos al desarrollo de este tema. ¿Por qué? Porque veíamos al inicio el título, ¿no? Que el título de la palabra que hoy manejamos es precisamente la disciplina se manifiesta a través del amor. Ahora, una pregunta muy importante, que yo creo que ustedes, mis amados hermanos, y yo también soy sincero, me he hecho muchas veces esta pregunta: ¿Dios castiga o disciplina? Hemos escuchado muchas veces eso, ¿no? Que tantito y caemos en alguna enfermedad, incluso hasta lo más sencillo, ¿no? Como una gripa o una fiebre, y no, algo has de estar haciendo, tal vez estás pecando, tal vez estás realizando algún pecado oculto. Te quedas, no, pues como que no he hecho nada. Pero ok, la palabra de Dios, recordemos que siempre tiene una respuesta. Siempre vamos a poder confiar en este libro porque es la autoridad máxima, porque este libro, su esencia, no va a cambiar. Como se los mencionaba, podrá cambiar la versión, podrá cambiar la traducción, podrá cambiar las palabras o las letras, pero la esencia de lo que quiere decir cada versículo y cada capítulo no va a cambiar para nada. Entonces confiemos en la palabra de Dios. Bueno, dice Hebreos, ahí me equivoqué, perdón, ahí le puse 13, pero no, es Hebreos 12, donde estamos. Ahí corríjale ahí en sus notas, es 12. Seguimos en el mismo capítulo donde estábamos. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como los hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Perfecto. Entonces, recordemos el concepto de disciplina. Disciplina no es castigo, disciplina no es castigar a alguien, disciplina no es poner vara estrecha a una persona. Disciplina es que a través de las reglas y normas, o sea, a través de la palabra de Dios, podamos tener una constancia y llegar a un fin común. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros entramos en una constante prueba o en constantes disciplinas por parte de Dios,
Yo lo he experimentado y no es para nada bonito. Créanme que a veces sí se siente uno triste, se siente bastante desolado de decir, pero yo pensé que iba por buen camino, pero si yo creo que hago esto bien y no lo estoy haciendo, no, significa que el Señor te está pidiendo un plus más, que te está diciendo que te esfuerces aún más, que termines de perfeccionar eso que está haciendo en ti. Eso es disciplina, estar constantemente para llegar a un fin común. ¿Qué significa esto? Si yo soy disciplinado en mi vida y estoy constantemente parándome temprano, en este caso como ahora, ¿no? A través de la página de la Casa del Padre, nuestro pastor Oscar está orando a las 3 de la mañana. Si nosotros somos constantes y estamos buscando de Dios esa hora, nos levantamos en la mañana y por lo menos un versículo leemos al día antes de salir a la casa. Si oramos antes de salir, el día se va a ir haciendo ameno. Si leemos la palabra en la noche, al otro día tendremos en qué meditar, tendremos en qué pensar. Pero si un día lo hago y el otro día no, si un día me da flojera y el otro día digo, ya lo hice 2, 3 días, yo creo que con eso es suficiente. Créanme que hay una necesidad de hacer una disciplina en eso. ¿Por qué? Dice precisamente el versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, está diciendo que si nosotros soportamos, Dios nos va a tratar como a hijos. ¿Y qué es lo contrario? Pues estoy haciendo como que una obviedad en la palabra. Es algo que usted me va a decir, pues obvio no eres hijo. Exactamente. Si no lo hacemos de esa manera, obvio no somos hijos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no estamos, que estamos rechazando el creer en Dios. Que estamos rechazando someternos a su palabra. ¿Eso que creen? Es rebeldía. Eso es indisciplina. Vamos a poner el contexto como nos lo ponía el significado de disciplina en un ámbito del ejército. ¿Qué pasa si un soldado por un día dice, ¿sabes qué? Hoy, sargento, hoy no me quiero parar, hoy me quiero quedar acostado? Wow, la que se le va a armar este soldado, al soldado Chicarcas, lo van a meter al bote o tal vez lo van a poner a hacer 1000 lagartijas, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está siendo rebelde, no se está sometiendo a las reglas y normas que tienen estipulado en el ejército. Recordemos que aparte de ser pueblo, aparte también de ser hijos de Dios, también somos contados como ejército. Tenemos que entender eso también. Entonces, por eso muchas veces no somos a veces tomados en cuenta por Dios, no por los hombres. Eso es algo que también debemos entender importantemente. Muchas veces nosotros decimos, es que quiero entrar en guerra espiritual, es que quiero, no sé, no creo que alguien anhele como tal eso, pero es que yo quiero liberar chamucos, es que yo quiero liberar personas, y no se da, y no se da, y no se da, es porque todavía hay indisciplina en nuestra vida, porque no hay una constante búsqueda. ¿Cómo tendremos armas y no buscamos las armas? ¿Cuál es la arma de Dios? La palabra, la espada, que es, pues dice Efesios, la palabra de Dios. Dice después, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si nos dejan sin disciplina y no nos sometemos, Dios nos ve como bastardos. Ni siquiera como hijo apartado, ni siquiera como un hijo lejano, ni siquiera como el hijo pródigo, ¿no? Que era hijo pero estaba alejado. No, nos ve abortados, nos ve sin un sentido de pertenencia. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es una pieza muy importante. Y esto aquí yo creo que voy a hablar, perdón si me agacho un poquito. Voy a tomar un poquito de agua. Lico. Vamos a poner un ejemplo, es algo del alma. Eso es algo muy, muy importante y yo creo que muchos de nosotros debemos trabajar en eso. Cuando nosotros no tenemos una buena relación con nuestros padres y no nos llevamos del todo bien, no los honramos como debemos hacerlo, no los entendemos y no los comprendemos como debemos ser, ¿qué creen? Nos va a costar mucho trabajo poder honrar a Dios, porque ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Si alguno que está viendo a su hermano en lo físico, o sea, que lo ve, no lo ama, ¿cómo vas a poder amar a Dios que no lo ves? Eso es un significado muy importante. Entonces, si nosotros no nos llevamos bien con nuestros padres, si no nos entendemos, si no los comprendemos, si tal vez erraron en su manera de criarnos o en su manera de tal vez de disciplinarnos o lo que ellos entendían por disciplina, que pues era realmente violencia intrafamiliar algunas veces, que
yo me refiero a las personas que les pegaban, los castigaban, les jalaban los pelos y todo eso, pues muy rara vez vamos a podernos someter a Dios, porque tenemos ese instinto rebelde en nuestro corazón, pero eso es un proceso, eso no estás terminado ahí y tú puedes componer tu camino si tú deseas hacerlo. Ahí es donde entra entregar el corazón y la voluntad a Cristo, porque si tú dices, sabes que yo no tuve un padre con que honrar, pero enséñame a honrarlo, créeme que va a tener buenos resultados. Hay jóvenes, hay niños que no tuvieron un padre en su adolescencia o tal vez desde su niñez, pero aprendieron a amar a Dios, aprendieron a respetar a Dios y son procesos muy largos, pero llegan a comprender qué es el amor, qué es el entendimiento, qué es la obediencia y llegan a someterse a Dios. Entonces es un punto importante. Dice, dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es sencilla esa pregunta, ¿no? Pero tiene un contenido importante. ¿Por qué el Padre de los Espíritus? Recordemos que la esencia de Dios o realmente la naturaleza de Dios es ¿qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver, no lo podemos palpar, o sea, como si yo estuviera agarrando esta tela, pero lo podemos sentir a través de ¿qué? De los espíritus. Aparte de vernos el Señor como personas pues de carne y hueso, con un alma, también nos ve como espíritus. Por eso es importante que nosotros llevemos almas a Cristo, porque ahí es cuando resucitamos. Se lo dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un espíritu vivo para poder llegar a agradar a Dios. Necesitamos un espíritu vivo para que el Espíritu Santo le hable al espíritu y el espíritu le hable a nuestra alma y en conjunto le hable a nuestra carne y podamos llegar a adorar a Dios. Espíritu con carne no es compatible. ¿Por qué? Porque la carne es todo lo negativo que tenemos, es todo lo contrario. Espíritu con alma no se llevan, porque el espíritu es inconmovible, es una característica de Dios, que Él es inconmovible, que Él no dice, hoy estoy contento, mañana estoy enojado, hoy estoy triste, mañana no, no es un adolescente de 15 años para que cambie conforme le pase el día, no, Él es inconmovible, Él siente una cosa y para siempre, por eso Él nos ama para siempre. A veces fallamos, sí, y todo, y nos vuelve a perdonar, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Él nos ve como espíritus y tenemos que tener espíritu vivo. ¿A través de qué? A través de creer en Cristo, llegar al bautizo y poder entregar nuestra vida al Señor. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, está refiriéndose a los padres, que por pocos días, o sea, recordemos, a que pasen años, pues esto son días para Dios, porque a nosotros nos espera una eternidad. Esto es solamente un pelito, como dicen por ahí, de todo el gato que hay. Dice después, pero para que nos sea provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que comentábamos hace un minuto, muchas veces la disciplina nos causa tristeza porque pensamos que estamos haciendo las cosas mal y no, es que el Señor quiere que terminemos de pulir y es lo que pocas veces hemos entendido. Nosotros creemos que si porque pasamos una dificultad económica, si porque pasamos una dificultad familiar, ya estamos en pecado, ya estamos haciendo lo contrario a Dios, ya estamos desagradando a Dios y yo no merezco nada y soy un vil pecador. No, estoy diciendo que sí, al principio hay tristeza porque pues es como cuando nosotros decimos, ¿no? Llega la esposa, te prepara, no sé, algo sencillo, un huevito con jamón, pero ¿qué crees? Se le olvidó la sal. Ella no se acuerda. Ella en su corazón dice, bueno, yo se lo voy a dar y espero que le guste. Tú lo pruebas y, oh, pues qué rico. ¿Y te gustó? Sí, pero es que le faltó sal. Ay. O sea, ¿no viste todo mi esfuerzo? ¿No viste que piqué el jamoncito? ¿No viste que hice bien el huevito? Solamente la sal. No, es que termina de pulir. No para mí, sino para ti. Entonces dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia.
y los que en ella han sido ejercitados. O sea, después da ese fruto para aquellos que han pasado. O sea, si tú aceptas esa disciplina, vas a poder pasarla. ¿Y qué crees? Vas a poder tener frutos. Si no los logras pasar, no vas a tener frutos. En el devocional pasado, de este mismo tema de Hebreos 11, hablamos también de los frutos, hablamos también de todo eso. Entonces, para que lo puedan checar y puedan ya entender los temas un poco más unidos. Dice después, por lo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo se les salga del camino, sino que sea sanado. Básicamente está diciendo que precisamente saquemos todo eso y ya dejemos de estar pues básicamente con cosas y que nos concentremos en Dios y podremos seguir sanados, o sea, podemos seguir avanzando básicamente. Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque ella muchos han sido contaminados. Perfecto. Entonces, vamos a ir cerrando porque ya está cerrando el tema. Entonces muchas veces tenemos esa confusión y decimos, es que estoy pasando esto y es por el pecado, es porque yo no estoy haciendo bien las cosas, es porque Dios me quiere castigar. No, 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 simplemente Dios disciplina, o sea, Dios te pule y quiere que termines lo que comenzaste. Si tú terminaste si tú empezaste a leer tu Biblia y de repente, no, pues es que ya me cayó un videojuego, es que ya me cayó una fiesta, ¿qué crees? Te puede llegar una gripe, una tosecita para que estés en cama y ¿qué crees? Ya no vas a tener la otra oportunidad que si no, agarrar tu Biblia y leerla. ¿Qué más puedes hacer a veces? Es por poner un ejemplo, o sea, tal vez suena muy drástico, muy loco, pero es un ejemplo, o sea, no es como que algo basado totalmente, que Dios actúe así, ¿no? Entonces, no es una doctrina que te vaya a pasar eso que estoy diciendo, o sea, es un ejemplo muy, 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 muy malo incluso si lo queremos ver así. Pero precisamente nosotros debemos entender que hay una cosa muy importante. A pesar de que Dios nos ama y nos disciplina, muchas veces no nos castiga, eso es seguro. Eso está seguro, eso podemos entenderlo, que nosotros estamos en la época de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo soporta todo lo que nos venga a nosotros y lo soportó en esa cruz. Pero ¿qué creen? No debemos abusar de esa gracia, no debemos abusar de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso vamos a la conclusión. La conclusión dice precisamente no abusar de la gracia y misericordia. Muchas personas, yo he escuchado que les pasa algo, ¿no? Y llegan y les dicen, ¿sabes qué? Eso te pasó porque Dios quiere darte un estate quieto, porque ya andas de tremendo, porque eres de aquí y allá. Hay personas que no creen que eso pueda pasar, no creen que Dios pueda actuar de esa manera. Y en parte es verdad, Dios no anda castigando a todos porque ya dejaste de ir 2 días o 3 días a la iglesia, ya te va a meter un accidente para que regreses a sus caminos. No, esos solo son en casos específicos, porque sí puede llegar a pasar. Sabemos que Dios es sabio y tiene la sabiduría por entera en su ser, por lo cual Él sabrá cuándo actuar de ciertas maneras. Pero no todas las veces pasa. Entonces muchas personas dicen, no, Dios no castiga. O sea, tú puedes seguir pecando, tú puedes seguir haciendo, pero no te va a pasar nada, porque Dios te perdona. O sea, ¿sí entiendes, capichi? Y no debemos entender que no debemos abusar de esto. Si ya están en Romanos, vamos a leerlo, o anótelo ahí en su libretita donde esté anotando. Romanos 6, son 11 versículos, o bueno, en Reina Valera son 14. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya desde ahí nos está haciendo un cuestionamiento muy importante. O sea, ¿seguiremos pecando para que el perdón sea más grande? Bueno, Pablo nos da una respuesta. Bueno, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice, en ninguna manera. O sea, no ni lo pienses, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya vamos entendiendo esta situación. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es el significado del agua. Esto también lo mencionamos en el estudio del bautismo,
Si no tiene todos los estudios que hemos dado aquí en la página de Nombre del Rey, vaya al canal de YouTube, no son tantos videos, abajo son de los primeros estudios que subimos. Y síganos de paso. Entonces dice, precisamente, ¿qué es el significado? O sea, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, significa la muerte. Cuando nosotros nos levantan para poder ya salir del agua, esa es la resurrección, eso es lo que representa físicamente, espiritualmente. Está diciendo que nosotros morimos al pecado y resucitamos en vida, vida en Cristo Jesús. Entonces es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero precisamente dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy importante, en vida nueva. O sea, ya las cosas viejas pasaron, dice, las cosas hechas en Dios son hechas nuevas. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, en cuanto Él murió, ya ahí murió la muerte. Pero en cuanto resucitó, todos vivimos en Dios. Y también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reiré, pues, el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine, pues, el pecado, nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no nos absorba el pecado, para que no lo obedezcamos a su voluntad. Después dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. Entonces, muchas veces, cuando estaba la ley de Moisés, precisamente viene ese versículo, la letra mata, el espíritu vivifica. Esa letra no se refiere a estudiar la Biblia, a estudiar una materia, a estudiar una ciencia, para que me entiendan. No se refiere a eso. Se refiere a que la ley de Moisés, cada vez que nosotros o que las personas la querían cumplir, en este caso los judíos, la querían cumplir, era imposible. 613 mandamientos se resumen en 10, pero que son casi imposibles de cumplir. Tenía que haber una justificación. Ahí viene el Señor Jesucristo. Él toma nuestro lugar, lo leíamos en Hebreos 12. Toma nuestro lugar, muere por nosotros, resucita por nosotros, por el Espíritu Santo. Entonces Él muestra y da partida de que sí se puede, pero a través de Él, creyendo en Él, nosotros somos justificados. Entonces, la palabra de Dios es esta en esta noche, mis amados hermanos. Espero que les haya sido de bendición. Recordemos, el Señor está en cada uno de nosotros. Recordemos que lo que estemos pasando no es por castigo, no es por algo malo o un pecado imperdonable que nosotros estemos haciendo. Solamente es que el Señor quiere pulir la obra que empezó en cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque de esa misma manera, si nosotros entendemos esto, vamos a concentrarnos en terminar de ser completados por Dios. Pero de esa misma manera no vamos a ir a pecar o a perdernos para que abunde la gracia. Porque como leímos en Romanos 6, pues eso no es correcto. Entonces, si nosotros morimos en Cristo somos vivos y resucitados. Por lo cual debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios y buscar su palabra y su presencia día con día. Pues bueno, terminamos en esta noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se los mencionaba, es una palabra sencilla, no es un estudio como tal muy extendido. Lo que hacemos con las diapositivas es simplemente apoyar
para que no nos perdamos en los versículos y todo eso. Una disculpa si nos pasan 2 que 3 equivocaciones, pero como se los mencionaba al principio, estamos trabajando en eso. Pues mis hermanos, cierren sus ojos ahí donde están, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este momento, te doy gracias por tu palabra. Te pido que siembre, Señor, tu Espíritu Santo en los corazones de cada uno de mis hermanos, que esta palabra se quede firmemente en sus corazones, que puedan entender, Padre bendito, que lo que pasan día a día no es un castigo, que la caída en los hospitales, la enfermedad de algún familiar, las enfermedades propias, la falta de dinero no es un castigo divino, simplemente es una manera de cómo Dios busca pulir en cada uno de nosotros la disciplina que Él quiere hacer. Por eso Él muestra la disciplina a través de su amor. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy tienen hambre y sed de tu palabra, porque no buscan los maestros más letrados, buscan tal vez una palabra sencilla, pero que sea de Dios. Y yo creo, Padre bendito, que tú nos estás hablando fielmente a cada uno de nosotros. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, bendigo a sus familias. Sean benditos por todas las generaciones. Que nunca falte alimento, bebida, agua y provisión en sus hogares. Y que el devorador y el ángel de la muerte nunca toquen sus hogares, porque está cubierto con la sangre del Cordero. Está marcada en sus puertas y en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la vida y gracias por los medios que nos permites realizar. Te damos las gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. No nos queda más que bendecirte y que glorioso sea tu nombre, que gloriosa sea tu palabra. Hacemos esto por ti y para ti, no para nosotros, Padre bendito. Sin más, tuyo es el honor, las riquezas y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Estamos viéndonos el próximo viernes, si Dios lo permite. Estaremos subiendo Hablemos de, es una nueva sección. No pudimos subir esta semana porque el copyright nos comió como 4 veces el video. Lo intentaré subir hoy, pero no les prometo nada. Es un tema importante, es una serie de Netflix media fuerte, pero que refleja lo que vive la sociedad hoy en día. Entonces lo hablamos, lo analizamos, lo discutimos ahí. Sin más, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bye bye. Cristo nombre, sobre todo nombre.